varilla, ya con el pegado del papel, que esto sirve de superficie. ¿Para qué la estructura? ¿Para qué el papel? La estructura es simplemente para darle forma a la pandorga, a la forma que nosotros queremos ligar. Y el papel representa darle superficie a la pandorga para que amortigüe el viento y la presión atmosférica. Si el viento corre de forma horizontal a la pandorga, entonces lo mantiene. Si corre en forma transversal a la pandorga, lo tiende a llevar. De ahí la importancia que le vamos a ir mostrando después, que tiene que ver con los barbijos y el hilo, que es el paso que vamos a hacer ahora. Para los barbijos, la parte superior, vamos a usar esta varilla intercalando con esta a esta otra varilla. O sea, estas dos varillas van a servir de punto de sostén de una parte del barbijo. Y para eso yo construí un punzoncito, pero sin punta. ¿Por qué sin punta? Porque simplemente necesito para empujar el hilo a través del orificio que hago en el papel. Necesito empujar. Si lo hago punta, me va a costar empujar el hilo porque se lo va a zafar. Entonces, si es chato la punta, me permite empujar al hilo. Eso simplemente, todo tiene un porqué. Ahora, ¿qué hago? Utilizo el hilo, una parte, la puntita del hilo este. Agujereo. ¿Dónde agujereo? Agujereo entre la punta de la tacuara y donde veo que pasa el hilo del contorno por abajo de ese hilo, muy cerquita del hilo, abajo. ¿Por qué? Para que cuando se afloje o algo, o con el viento, no, si yo le hago acá arriba, lo ato el hilo, va a querer salir en algún momento de la tacuara o del palillo. Y en cambio, si le pongo aquí, lo trabo ya con el hilo que va cruzando por debajo del papel. Entonces, hago un orificio, pongo el hilo y lo paso al otro lado. Fíjense, aún siendo chato, la punta aún dificulta un poquito para pasarlo. Una vez que lo paso, giro, vuelvo a hacer otro orificio en la misma dirección, saco el hilo que lo había pasado, lo vuelvo a poner ese orificio y lo vuelvo a pasar hacia el otro lado del frente. Una vez que lo pasé, vuelvo a girar y dejo como un sobrante aquí para poder atar. Siempre dando doble vuelta de giro el hilo para que sea un nudo más seguro. Doble vuelta. Ahí lo tenemos. Este sobrante lo corto. Muy bien. Fíjese, presta atención acá porque esto es muy importante. Para atar la otra punta en esta varilla que está acá, a cortar acá, para ponerlo, necesito tener una cierta medida de precisión. ¿Cómo hago? Busquen el centro de la parte de atrás. Acá está la varilla de atrás. Esta es la del medio. Busquen entre esta y la punta el centro, más o menos. Hacen llegar hasta ahí el hilo, lo doblan
lo miden por la otra punta y dejan sobrar un poquito que es para atarlo. Ahí recién cortan el hilo. Una vez que cortaron, de vuelta vuelven a atar aquí, como en la varilla anterior. Siempre dejando una en el medio suelta. Agarro la aguja, agujereo el papel y lo paso. Giro, lo vuelvo a pasar al otro lado. Saco el hilo. Lo dejo un pequeño sobrante y lo vuelvo a atar. Doble vuelta siempre para el nudo. Otra doble vuelta aquí. Y lo ato. Corto el sobrante para que quede más estético. ¿Qué pasa? Ahora me está faltando, si esto va a ser la parte superior, donde va a tirar el hilo del piloto, el remonte, necesito un tercer hilo que salga del centro y se una a esto. Entonces, el siguiente paso es, como yo tengo aquí la parte de atrás, necesito que salgan por aquí o por aquí, en alguna parte, y una todo esto y salga del otro lado del hilo. ¿Cómo hago? Lo vuelvo a agujerear el papel, busco más o menos que parte ahí y lo otro lado que sea contrario ahí. Bueno, ¿qué hago con este papel? Lo puedo también reforzar al papel con una cinta adhesiva de embalaje, un cortecito y lo pego aquí para que el papel no se rompa. Eso lo puedo hacer ahora, antes de hacer el agujero o después que ya lo pasé el hilo. Así que como ya lo hice el agujero, lo voy a poner después que pase el hilo. Bueno, sigo. Paso por donde hice el primer agujero, el orificio, lo vuelvo a pasar por el otro lado, como le dije, no es fácil tampoco muchas veces pasarlo el hilo. Así, queda así, pasadito. Y lo voy a atar de este lado, doble vuelta siempre, y lo ato del otro lado. Muy bien. Corto siempre el sobrante, todo por cuestión de estética. Muy bien. Como verán, el papel se rompe en muchos casos. Entonces, para eso es la cinta de embalaje que le pone aquí. Así que vamos a poner una cinta de embalaje. Y lo ponemos aquí. Muy bien. Ahí ya tenemos. Ahora, presten mucha atención en esta parte. Este primer hilo que pusimos en la parte superior, busquen la varilla que cruza por el medio
y lo estiran hasta ahí. Ahí donde se une con la varilla, manténgale como vértice al hilo. Unan el hilo con un pequeño doble ahí. Unan ahí. Un pequeño doble. Esto tiene que quedar en forma así triangular. Ahora, una vez que tengan el centro de la varilla, el centro, esto tiene que formar un ángulo con la base de o la superficie de la pandora, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, le voy a hacer un pequeño cortecito aquí por la cinta que está atajada. Ahí. Muy bien. Unen 90 grados, acuérdense, 90 grados, y ahí unen el tercer hilo. ¿Qué pasa? Ahí se forma el tiro. ¿Cuál es la importancia de este hilo central? Si yo este hilo central es un poco más largo, pongámoslo que este así, yo lo hiciera un poquito más largo, póngale así, exageradamente, un poco largo, que este otro, que el resto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi pandorga en el aire? Mi pandorga va a volar, sí, va a volar. Pero ¿qué va a pasar con el hilo? El hilo del remonte. Se va a hacer una gran panza que hasta va a querer tocar hasta el suelo, la panza, y la pandorga allá arriba. ¿Y qué pasa lo contrario? Si este tiro del medio lo hago más corto que esto otro, va a ocurrir lo contrario. La pandorga va a tender a subir más recto para arriba, con menos ángulo, pero va a tirar mucho el hilo de amarre, va a tirar mucho el hilo y va a querer cortar. Entonces, para evitar eso, siempre buscamos que esto esté a 90 grados con la superficie, y ahí unir el central. En definitiva, los tres hilos tienen que tener la misma dimensión para que vuele normal. Medimos uno por un lado. Ahí ustedes ven que falta un poquito. Le aflojo un poquito más el hilo. Coincida. Este coincide. Bueno. Este coincide. Y este también coincide. Los tres iguales. Los tres iguales. Una que le tengo el punto centrado, que los tres ejes están iguales en la misma distancia, que todos equidistan al mismo centro, entonces corto el hilo, donde no me hace falta, le corto más o menos por aquí, lo retiro, y esta parte, sin soltarlos, sin modificar nada, lo hago un nudo, todo junto, dándole vuelta un giro, que los tres se amarren ahí. Y ahí tengo el barbijo superior, el del tiro, el que va ahí sujeto, el hilo para el remonte. Esto hay que tener muy en cuenta para que vuele bien su pandorga. Todo el secreto está acá al final. Y por último quedaría hacer el amarre para la cola, el barbijo para la cola, que también es lo mismo, pero solamente con dos hilos. En este caso
Vamos a hacerlo. Aquí hay dos formas, si usted lo quiere, de preferencia. Poner que el hilo quede de este lado, del frente, o que quede de atrás. Eso es indistintamente, no modifica nada en el vuelo. Pero por razones estéticas muchas veces uno quiere que no perjudique aquí a las piriritas. Entonces conviene darlo vuelta y hacerlo atrás. Siempre manteniendo la distancia de amarre. Y aquí. Y aquí. Muy bien. Dejamos un sobrante, de vuelta lo aseguramos, siempre dando las dos vueltitas. Que 1 y 2 y atamos. Otra vez. 1 y 2 y lo atamos. Cortamos el sobrante. Aquí lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos la medida de la mitad del otro extremo, entre mitad y mitad, y dejamos un sobrante aquí para el amarre. Y volvemos a atar el hilo. Uno aquí. Y aquí. Muy bien. Una vueltita, dos vueltitas, atamos. Una vueltita, dos vueltitas, atamos. Y corto el sobrante. Muy bien. Acá lo mismo. Acá solamente bastará estos dos hilos. ¿Qué hacemos? Buscamos el centro con la varilla, como hicimos con la de arriba. Buscamos el centro, aquí, justo en este vértice. Juntamos y dejamos una argollita del hilo, un lazo. Pero antes de atarlo, cerciorémonos de que está bien la medida. Ponemos en un hilo cualquiera, medimos de acá a acá y de acá a acá. Como verán, mide igual. Entonces no hay problema para atarlo. Y ahí queda un lacito que aquí se va a poner a atar la cola después al final. Recuerden que la cola de tela, por ejemplo, lo van a cortar unos 2 o 3 centímetros de ancho. Y el largo de la cola, normal, sin tener en cuenta todavía si hay mayor viento, etc. Esto, 60 centímetros de largo del palillo, de la medida de la pandorga, multiplíquenlo por 7. O sea, 7 veces este largo tiene que ser el de la cola. Normal. Ahora, si hay mayor viento, por supuesto, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que lo van remontando si la pandorga necesita más o menos cola. Pero eso es lo normal para empezar. 7 veces el largo del palillo. Bueno, aquí en este otro de arriba se ataría el hilo. Se puede atar directamente el hilo aquí o poner
la punta del hilo, atalo un palito, introducir acá en esta argollita que queda y trabarlo, para después sacar hilo tranquilamente sin ningún problema, para no andar cortando el hilo. Bueno amigos, esto ha sido la clase para hacer una pandorga en forma redonda. Como verán, así ha quedado.